Me llamo Jade Mercer. Estuve fuera un tiempo, 2 años para ser exacta, sirviendo como oficial de inteligencia en el ejército de los Estados Unidos. Cuando regresé a Washington, D.C., solo quería una semana libre normal. Sin órdenes, sin misiones, sin códigos. Solo mi hermana, su lujoso apartamento y algo de tiempo para volver a ser una persona normal. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando mi tren llegó a Union Station. El lugar estaba medio vacío, con ese silencio que hace que cualquier sonido resuene como si fuera sospechoso. Mi hermana Vivian había prometido que enviaría a su chofer a recogerme. Se había vuelto elegante con los años. Chofer privado, oficina en la esquina, todo un éxito. Me alegré por ella, sobre todo. Simplemente ya no reconocía esta versión de ella. Fuera de la estación, divisé el coche fácilmente, un Lincoln negro con cristales tintados. Un hombre de unos 40 años salió. Parecía firme y tranquilo, como alguien que ha visto cosas y no se deja llevar por el pánico fácilmente. Eso no es algo que la mayoría de los civiles tengan. «Capitán Mercer», preguntó. Su voz era baja pero firme. «Solo Jade», dije, dejando mi bolsa de lona en el suelo. «Debes ser Caleb», asintió. «Tu hermana me pidió que te llevara a casa sana y salva». ¿Sana? Esa palabra no debería haber significado nada, pero la forma en que la dijo, como si la estuviera probando, como si no me cuadrara del todo, me hizo sentir un nudo en el estómago. Le quité importancia, me subí al asiento trasero y le escribí a Vivian. Subí. «Me voy». No respondió de inmediato, lo cual no era inusual. Mi hermana trataba su teléfono como si fuera opcional, a menos que se tratara de dinero. La ciudad se difuminaba entre manchas de luz amarilla y tráfico nocturno. Se sentía extraño estar de nuevo en casa. Había estado en lugares donde el silencio significaba peligro, y ahora incluso el zumbido del coche me ponía alerta. Las viejas costumbres son duras. Llevábamos unos 10 minutos conduciendo cuando Caleb me miró por el retrovisor. «Has estado en el extranjero», dijo. Más como una afirmación que como una pregunta. «Sí, supongo que se nota, ¿no? Solo por cómo miras las salidas», dijo. «La mayoría de la gente no hace eso». Solté una risa seca. Golpe de trabajo. Nos pasamos un semáforo en rojo. Las calles estaban vacías. Demasiado vacías. Caleb volvió a mirar los retrovisores. Lo noté porque hago lo mismo cuando creo que alguien me sigue. Me incliné hacia adelante. ¿Pasaba algo? No respondió de inmediato. El semáforo se puso en verde, pero no se movió. Simplemente miró al frente, como si estuviera decidiendo si decir algo o no. Finalmente, cerró todas las puertas con llave. El clic sonó más fuerte de lo debido. Me quedé paralizada. «¿Qué haces?» Caleb me miró por el espejo retrovisor con expresión firme pero no amenazante. «No estás a salvo en casa», parpadeó. «¿Disculpa?» Metió la mano en la consola entre los asientos y sacó un teléfono. «Tu hermana me dijo que te diera esto». «Dame...» «¿De qué estás hablando?» Me lo devolvió, con la pantalla encendida. Ya había una llamada conectada. Dudé, casi lista para abrir la puerta y casi lista para agarrarle la muñeca si se movía mal. Entonces oí la voz. Jade. Era Vivian, sin aliento, temblorosa. La había oído asustada antes, pero nunca así. «Viv, ¿qué demonios pasa?» «No te vayas a casa», dijo rápidamente. «Escúchalo. Caleb sabe lo que pasa. No puedo explicarlo ahora mismo. Solo confía en mí. Un día. Viven. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» Se le quebró la voz. «Estoy bien. Solo...» Una voz masculina gritó algo de fondo, apagada pero furiosa, y luego estática. Se cortó la llamada. «Vivian». Grité inútilmente al teléfono. Miré la pantalla oscura, con el pulso latiéndome con fuerza. Caleb no se movió. Lo miré fijamente.
Será mejor que empieces a explicarme antes de que... Negó con la cabeza con calma. Si quisiera hacerte daño, no la habría llamado. Eso no es la tranquilidad que crees. Espeté. No podemos ir al apartamento de tu hermana, dijo. Está comprometido. ¿Comprometido por quién? Dio una vuelta brusca en la carretera principal y no respondió. Los neumáticos zumbaron contra el asfalto más áspero. Nos dirigíamos al distrito industrial. Dudé si sacar mi arma del bolso. No había planeado necesitarlo en vacaciones, pero mis viejos instintos me invadieron. No me voy a ningún lado hasta que me digas qué pasa, dije. Caleb apretó el volante con más fuerza. Aún no me creerías. Ya lo verás. Pruébame, dije. Exhaló. Tu hermana ha estado en problemas. Graves problemas. Y ahora te ha encontrado. ¿Problemas como qué? Antes de que pudiera responder, unas luces destellaron en el retrovisor, brillantes, cercanas y rápidas. Una camioneta negra. Misma marca, mismo modelo. Demasiado cerca para ser indiferente. Me giré. Ese coche llevaba mucho tiempo detrás de nosotros. Caleb ni siquiera miró atrás. Sí. Fin de la prensa. ¿Piensas hacer algo al respecto? Esbozó una media sonrisa. Espera. Pisó el acelerador. El Lincoln avanzó a toda velocidad. La camioneta hizo lo mismo. Mi cinturón de seguridad se me enganchó en el pecho al pasar a toda velocidad por una intersección. ¿Quiénes son? Grité. Gente que no quiere que hagas preguntas, dijo Caleb con voz tranquila pero cortante. Volví a mirar el teléfono. No hay señal, me lo imagino. Respiré hondo. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Giro a la izquierda en 2 cuadras, dije. Luego, a la derecha en New York Avenue, atajó por Ivy City, donde había menos cámaras. Me miró algo sorprendido, asintió y siguió mis instrucciones sin rechistar. La camioneta intentó acortar la distancia, con los faros rebotando sobre nosotros como si fueran de fuego. Caleb giró bruscamente a la derecha. Me apoyé con una mano en la puerta. Llegamos a un tramo vacío cerca de una antigua hilera de almacenes. El motor de la camioneta rugió detrás de nosotros. Entonces, el primer impacto fue un golpe seco contra nuestro parachoques trasero. El hijo de Caleb siseó, girando el volante para estabilizarse. Agarré mi mochila y saqué el pequeño bote que guardaba para las excursiones. Gas pimienta. No era de uso militar, pero mejor que nada. Mantén el ritmo, dije. ¿Qué haces? Solo conduce. Lo hizo. Bajé la ventanilla trasera y esperé a que la camioneta se acercara de nuevo. Cuando se acercó demasiado, salpicé directamente detrás de nosotros y el rocío les empañó el parabrisas. El otro conductor se desvió bruscamente, frenando con fuerza. Caleb aprovechó la oportunidad y se metió en una calle lateral estrecha. Pasamos a toda velocidad por un paso subterráneo, con los neumáticos chirriando. Mi pulso seguía latiendo con fuerza. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron quizás 3 minutos, Caleb entró en un callejón tranquilo detrás de una iglesia comunitaria cerrada. Aparcó bajo una luz rota, respirando con dificultad. ¿Aún crees que estás a salvo en casa? Preguntó secamente. Lo fulminé con la mirada. Yo tampoco estoy seguro de estar a salvo en este coche. Se recostó frotándose la cara. Me parece bien. Fin de la cita. Revisé mi teléfono de nuevo. No tenía señal. Viven no me había devuelto la llamada. Me dio un vuelco el estómago. Caleb finalmente dijo, tenemos que pasar desapercibidos. Hay un lugar cerca. Nos encontrará allí. Lo estudié durante un largo segundo. Mi instinto me decía que no confiara en nadie, pero el hombre acababa de ayudarme a sobrevivir a una persecución. Eso me valió al menos un pase temporal. Bien, dije con voz apagada. Pero si esto resulta ser una trampa, te juro que... Sonrió con suficiencia. ¿Me superarás en rango? No respondí. Me quedé mirando la calle oscura que tenía delante, mientras él volvía a arrancar el coche. Las luces de la ciudad parpadeaban ante nosotros, dispersas y frías.
Por primera vez desde que llegué a casa, ya no estaba seguro de qué significaba hogar. Las manos de Caleb seguían firmes en el volante mientras avanzábamos por las calles oscuras. La ciudad se veía diferente de noche, más vacía, más fría, como si albergara secretos que no quería compartir. Mi teléfono seguía sin señal, pero seguí mirando de todos modos, más por costumbre que por esperanza. Doblamos por un callejón que olía a lluvia y aceite. Caleb redujo la velocidad, observando ambos extremos antes de entrar con cuidado en un aparcamiento lateral tras una hilera de almacenes tapiados. El motor chasqueó al enfriarse, apagó las luces. Durante un largo segundo, el único sonido fue nuestra respiración. ¿Quiénes eran esas personas?, pregunté. Hombres que trabajan para alguien a quien tu hermana traicionó, dijo. Es todo lo que puedo decirte ahora mismo. No estaba satisfecha. Esa no es una respuesta. Se giró hacia mí. Pronto lo tendrás todo, pero si sigues haciendo preguntas a gritos, alguien más llegará primero. Quise replicarle, pero tenía razón. El aire afuera estaba demasiado quieto, demasiado expectante. Años de entrenamiento me habían enseñado lo que eso significaba. Miré por la ventana. No podemos quedarnos aquí. Caleb asintió y arrancó de nuevo. Salimos del callejón y entramos en la avenida Nueva York. Apagué las luces hasta que volvimos al tráfico. Busqué a Tails. 2 cuadras después, vi una sombra parpadear en el retrovisor. Otro coche salía demasiado rápido. Un sedán gris, dije en voz baja. Las 10. Ya lo veo. Aceleró, pero no demasiado. La velocidad llama la atención. Él lo sabía. Empecé a preguntarme qué clase de conductor había contratado mi hermana. Manejaba el coche como alguien con entrenamiento, no como alguien que conducía por propinas. Atravesamos Ivy City, una zona de almacenes y pequeñas cervecerías que se quedaba en silencio absoluto al anochecer. Sentía los músculos de los hombros tensarse. El sedán seguía detrás de nosotros, manteniendo la distancia como un profesional. ¿Llevas?, pregunté. Guantera, dijo sin dudarlo. La abrí y encontré una Sig Sauer compacta, cargada, limpia, lista. ¿Tu jefe tiene licencia para esto? No sabe que la tengo. Bien, dije. Porque si la tuviera, estaría más preocupado. Una breve sonrisa se dibujó en su rostro. Luego se desvaneció. Los faros del sedán volvieron a encenderse al acercarse. Manténganse firmes, dije. Están haciendo fila para algo. El siguiente sonido fue el chirrido de neumáticos. El sedán viró bruscamente a la izquierda, intentando acorralarnos. Caleb pisó a fondo el acelerador. Salimos disparados, rozando un camión de reparto. El sedán nos siguió, rozando un contenedor de basura y lanzando chispas por el pavimento. ¿A dónde vamos?, preguntó. A cualquier lugar con curvas, dije. No pueden superar lo que no pueden predecir. Tomó mi cue, zigzagueando por las calles estrechas como si estuviéramos en un simulacro de cronometraje. Bajé un poco la ventanilla para ver mejor. Entró un aire frío. Por un segundo, vi al conductor del sedán, un hombre con la cabeza rapada y el hueso del teléfono pegado a la oreja. No son aficionados, dije. Está transmitiendo. ¿A quién? ¿A quién le paga? Caleb maldijo en voz baja y metió el coche en un camino lateral que conducía a un patio de carga abandonado. Vagones de tren oxidados se cernían como fantasmas a ambos lados. Disminuyó la velocidad lo justo para apagar las luces y se deslizó entre 2 filas de vagones. El silencio que siguió fue casi doloroso. Esperamos. El sedán gris pasó lentamente por la entrada del patio y siguió adelante. Un instante después, otra camioneta negra pasó a toda velocidad detrás. Mi pulso se estabilizó solo un poco. Quienquiera que fueran estas personas, no se rendirían fácilmente. Caleb finalmente rompió el silencio. Tu hermana dijo que sabrías qué hacer si las cosas salían mal.
Entonces me volví hacia él. Sigues hablando como si lo hubiera planeado. No lo planeó, dijo en voz baja. Se preparó para ello. Eso me impactó más de lo que esperaba. Había pasado años preparándome para el peor de los casos, pero nunca imaginé a mi propia hermana viviendo así. El motor rugía con el frío, mi adrenalina se desvanecía justo lo suficiente como para que el cansancio se apoderara de mí. Dijiste que nos encontraría. Él asintió. Un lugar seguro, no muy lejos. Me recosté intentando procesarlo todo. Y se supone que debo confiar en eso. No necesito que confíes en mí, dijo. Solo sobrevive lo suficiente para preguntárselo tú mismo. Esa no era la tranquilidad que buscaba, pero no tenía un plan mejor. Salimos del patio de carga unos minutos después, tomando caminos secundarios hacia el oeste de la ciudad. Vi cómo el horizonte se encogía y se retorcía en la distancia. Washington, D.C. se veía hermoso y peligroso desde ese ángulo. Un disfraz perfecto para lo que fuera que estuviera pasando debajo. Mi teléfono vibró de repente. No había identificador de llamadas. Contesté sin pensar. Jade. Era Vivian otra vez. Su voz era más clara pero temblorosa. ¿Estás con Caleb? Sí. ¿Dónde estás? No lo sé. Siguen vigilando el apartamento. No vuelvas. ¿Quién lo vigila? Dudó. La oí respirar hondo y luego susurrar. Rinaldi. El nombre me impactó como una descarga eléctrica. ¿Marcus Rinaldi, el magnate naviero? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Viv, ¿en qué demonios te has metido? No quería que te involucraras en esto, dijo rápidamente. Intenté arreglarlo yo misma contratando a un conductor armado. Contratando a alguien de confianza, dijo. Él trabajaba para ellos. Ahora me está ayudando a salir antes de que pueda preguntar más. La llamada se cortó de nuevo. Caleb me miró de reojo. ¿Te lo dijo? Ya me dijo suficiente. ¿Entonces sabes por qué no podemos ir a casa? Hogar es un concepto bastante flexible esta noche, murmuré. No discutió. Doblamos por la avenida Rhode Island y las calles se ensancharon de nuevo. No apartaba la vista de los retrovisores. Todo parecía despejado por el momento. Mi cuerpo seguía rebosante de adrenalina, pero una parte de mí empezaba a procesar lo absurdo de todo aquello. Un minuto me bajaba de un tren, pensando en pizza y dormir, y al siguiente estaba esquivando balas y llamadas telefónicas enigmáticas. Mi vida nunca había sido sencilla, pero esto era un nuevo récord. Caleb finalmente dijo, «Deberías saber algo sobre tu hermana». Me tensé. ¿Qué hay de ella? No es quien crees. Me giré para mirarlo. Se supone que eso me asusta o me prepara. No respondió, simplemente siguió conduciendo. Tenía los nudillos blancos contra el volante. Salimos a una callejuela bordeada de tiendas cerradas. El coche aminoró la marcha. Sentí que la tensión volvía a cambiar en el aire, silenciosa, pero cargada. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté. Señaló hacia adelante. Verás ese edificio con el toldo rojo. Asentí. Se detiene por detrás. Es una de sus antiguas oficinas. Dijo que es seguro. Seguro. Ahí estaba esa palabra otra vez, burlándose de mí. Mientras el coche avanzaba hacia el callejón detrás del edificio, vi una pequeña cámara de seguridad sobre la puerta. Su luz roja parpadeó 2 veces y luego se apagó. ¿Se suponía que debía pasar eso?, pregunté. Caleb frunció el ceño. No. Se me encogió el estómago. El silencio que siguió se sintió demasiado pesado, demasiado deliberado. Volví a coger el arma y le quité el seguro. Caleb apagó el motor. Ninguno de los dos habló, pero ambos sabíamos lo mismo. Lo que nos esperaba dentro no era un lugar seguro, era solo el siguiente paso en el juego de alguien más. El edificio parecía bastante inofensivo, solo otra oficina de ladrillo de 2 pisos encajada entre una casa de empeños y un viejo restaurante que no había visto clientes desde la época de Obama. Caleb aparcó en el callejón, apagó las luces y miró por el retrovisor antes de salir. El silencio era denso.
Lo seguí hasta una puerta trasera que parecía no haberse usado en meses. Introdujo un código y la puerta se abrió con un clic. Dentro olía a polvo y a limpiador de limón, de esos que usan los caseros antes de enseñar un piso que saben que nadie alquilará. Entramos en un pasillo estrecho que daba a una pequeña oficina. Escritorio viejo, persianas medio cerradas, un sofá que había visto décadas mejores. Caleb habló en voz baja. «Quédate cerca de la ventana, pero fuera de la vista». Me doblo. «¿Se supone que hay alguien más aquí?» No respondió. Solo fui a revisar las otras habitaciones. Mi instinto me dijo que lo siguiera, pero algo me detuvo. El zumbido de la luz fluorescente sobre nosotros era tenue, pero podía oír otro sonido debajo. Una respiración. La puerta del fondo se abrió y salió mi hermana. Vivian no se parecía en nada a la mujer de sus fotos corporativas. Llevaba el pelo recogido, los ojos inyectados en sangre y la ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. «Jade», dijo en voz baja, con la voz un poco quebrada. Me quedé paralizada medio segundo antes de cruzar la habitación. Nos abrazamos fuerte, incómodos. Por un momento, todo el ruido en mi cabeza se acalló. Luego me aparté y pregunté lo que me había estado quemando desde el viaje en coche. «¿Qué demonios está pasando?» Vivian miró a Caleb y luego a mí. «Deberías sentarte». La última vez que alguien me dijo eso, terminé en una zona de guerra. Dije. Pero me senté de todos modos. Se hundió en la silla frente a mí y respiró hondo. «No quería que te involucraras. De verdad intenté mantenerte al margen». «¿De qué?» Su mirada se dirigió de nuevo a Caleb, y él asintió levemente. «Deberías decírselo», dijo. Vivian se frotó las sienes. «¿Te acuerdas de Marcus Raldi?» Fruncí el ceño. «El repartidor de paquetes que mi madre testificó en su contra hace años». Asintió. «Está fuera y quiere venganza». Sentí un hormigueo en la nuca. «¿Me estás diciendo que este hombre esperó años solo para ir a por ti?» «No solo a mí», dijo en voz baja. «A nosotras». Me recosté en la silla. El aire de repente se volvió demasiado denso. «¿Crees que esto tiene que ver con la muerte de mi madre?» «No lo creo», dijo. «Lo sé». Caleb se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Lleva meses recibiendo mensajes, amenazas, llamadas anónimas. Entonces, hace 2 noches, alguien entró en su apartamento. Vivian asintió. No se llevaron nada. Solo dejaron un archivo en la encimera de mi cocina. «¿Y qué tipo de archivo?», pregunté. Abrió su bolso, sacó una carpeta manila y la deslizó por el escritorio. Dentro había correos electrónicos impresos, extractos bancarios y copias de contratos con su firma, solo que no eran suyos. «Son falsificaciones», dije de inmediato. «No son solo falsificaciones», dijo ella. «Son pruebas. Pruebas falsas de que ayudé a la empresa de Raldi a blanquear dinero. Si esto sale a la luz, estoy acabado. Mi empresa está acabada. ¿Y tú?», la interrumpí. «No me importa mi reputación». «Sí», dijo con brusquedad, luego se suavizó. «No lo entiendes. No intenta arruinarnos públicamente. Quiere borrarnos, como mamá». Revisé los papeles de nuevo, los números demasiado limpios, el formato demasiado preciso. Está usando registros legítimos mezclados con datos falsificados. Quienquiera que haya hecho esto tenía acceso a tus sistemas. Vivian asintió lentamente. «Alguien de adentro. No sé quién». Caleb dio un paso al frente. «Por eso te necesitábamos, Jade. Tienes entrenamiento. Puedes ver lo que nosotros no». Lo miré a los ojos. «Hablas como si fueras de la familia ahora». No pestañeó. «Tu madre me ayudó una vez hace años. Le debía una». Las palabras cayeron como un ladrillo. «¿Conocías a mi madre?», asintió. «Trabajaba en seguridad para una empresa de logística que ella investigó. Me salvó el pellejo cuando Raldi intentó culparme de un envío. Después de eso, dejé ese mundo». Vivian habló. Cuando empezó la amenaza, recordé su nombre de una de las viejas notas de mamá. Lo localicé.
No sabía que aún tuviera contactos. Respiré hondo, intentando reconstruirlo. Así que lo contrataste para que te llevara y te protegiera. Ella asintió. No se suponía que fuera tan malo. El reloj de la pared marcó un fuerte tic-tac en el silencio que siguió. Odiaba ese sonido. Hacía que todo pareciera una cuenta regresiva. ¿Alguien más sabe que estás aquí?, pregunté. Viven negó con la cabeza. Solo Piper Shaw. Trabaja en investigaciones de seguridad nacional. Le envié copias de las amenazas la semana pasada. ¿Respondió? Dijo que estaban vigilando a Raldi, pero me advirtió que tiene gente por todas partes. Me froté los ojos. ¿Y no se te ocurrió decírmelo antes de subirme a un tren a tu ciudad? Pensé que si lo manejaba con discreción se me pasaría, dijo con la voz entrecortada. No quería volver a meterte en el lío de mamá. No te corresponde a ti decidirlo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Se estremeció, y por un instante vi no a la exitosa empresaria, sino a la misma hermana que solía rogarme que la sacara a escondidas después del toque de queda. Caleb rompió el silencio. Es tarde. Deberíamos descansar mientras podamos. Viven asintió, poniéndose de pie. Hay una pequeña habitación al fondo. Puedes usarla. Me quedé donde estaba. No dormiré hasta que comprenda la gravedad de esto. No lo entenderás todo esta noche, dijo Caleb. Inténtalo, dije con tono monótono. Suspiró y abrió un poco la persiana, mirando hacia afuera. La calle estaba vacía, pero aún así se me erizó el vello de los brazos, el tipo de silencio que indicaba que alguien me observaba. Me uní a él en la ventana. Al otro lado de la calle, bajo una tenue farola, un sedán blanco estaba parado con el motor en marcha. El rostro del conductor estaba ensombrecido, pero no miraba la carretera, nos miraba a nosotros. «Viv», dije sin girarme. «¿Esperas a alguien?» Se acercó, vio el coche y se quedó paralizada. «No». Caleb bajó las persianas. «Nos movemos ya». Viven dudó. «No podemos». «Sí, podemos», dije, agarrando mi bolso. «Si encuentran este lugar, ya no es seguro». Caleb ya estaba junto a la puerta, revisando el pasillo. Las luces parpadearon una vez y luego volvieron a encenderse. Ese pequeño fallo me infligió una descarga de adrenalina. «Vivian, vete», dije. Esta vez no discutió. Salimos por la parte de atrás, a toda velocidad y agachados. El aire afuera era más frío ahora, con olor a lluvia y gases de escape. Al llegar al coche, un suave chasquido resonó en la distancia, como metal bajo presión. Caleb se quedó paralizado. No era un trueno. Recorrí el callejón con la vista, con el pulso acelerado. El motor aún caliente. Están cerca. Abrió el coche. «Entra». Viven se subió al asiento trasero. Recorrí con la vista las líneas del techo antes de sentarme a su lado. El motor del sedán blanco rugió al final del callejón, con los faros atravesando la oscuridad como reflectores. Caleb pisó el acelerador antes de que el sonido nos alcanzara. Los neumáticos chirriaron al salir a toda velocidad a la carretera principal, con el otro coche pisándonos los talones. Viven me agarró del brazo con la voz temblorosa. «No se detendrán, Jade». «Entonces nosotros tampoco», dije, con la mirada fija en el retrovisor mientras los faros se agrandaban. Caleb apretó la mandíbula, los músculos del cuello tensos como alambres. «Espera, esto se va a poner feo». La noche se tragó sus palabras mientras el coche avanzaba a toda velocidad hacia la tormenta de luces de la ciudad. La lluvia empezó a caer en ráfagas finas y punzantes que manchaban el parabrisas más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían limpiarlas. La ciudad se desdibujó en un baño de luces rojas y asfalto mojado. Caleb conducía como si hubiera pasado por eso antes, lo suficientemente rápido para sobrevivir, lo suficientemente lento para no chocar. Viven aferró la manija junto a su puerta, susurrando algo que no pude oír. «Deshazte de ellos», dije, mirando por los retrovisores. «Estoy en ello».
murmuró Caleb, tomando una curva cerrada hacia una calle lateral bordeada de casas adosadas. El sedán que iba detrás nos siguió, pero se pasó de la curva, con las ruedas derrapando sobre el pavimento resbaladizo. Caleb no desaprovechó la oportunidad. Tomó un callejón y salió a una vía de servicio paralela a las vías del tren. El motor rugió, pero mi atención estaba fija en el sonido de las sirenas a lo lejos. La policía no sería de mucha ayuda. Nunca lo era cuando la gente de Raldi estaba involucrada. Tras unos minutos de silencio, los faros traseros desaparecieron. Caleb aminoró la marcha, con las manos aún tensas sobre el volante. «No hay problema», dijo. «Por ahora», respondí. «Ve a un lugar tranquilo». Asintió, dirigiéndose hacia el este de la ciudad. Las calles se fueron vaciando, las luces se atenuaron. La lluvia se convirtió en una cortina constante, envolviendo el mundo en algo casi irreal. Finalmente llegamos a un pequeño taller mecánico con un letrero descolorido que decía «Reparaciones Grant». Caleb aparcó atrás, bajo un toldo metálico, y apagó el motor. Vivian estaba pálida. «¿Es seguro este lugar?» «Tan seguro como cualquier otro esta noche», dijo Caleb. No parecía tranquila. «Yo tampoco». Me giré hacia ella. «Dijiste que la muerte de mamá no fue un accidente. Cuéntamelo todo». Vivian se miró las manos un momento. Después del juicio, seguía recibiendo llamadas de números desconocidos. Nunca habló de ello, pero la oí una vez diciéndole a alguien que nos dejara en paz. Una semana después, ocurrió el accidente. La policía lo calificó como fallo mecánico. «Su coche no falló», dije en voz baja. Vivian bajó la voz. «No. Alguien cortó el conducto del freno, pero lo enterraron. El informe desapareció. El mecánico que lo atendió se mudó de estado. Sentí una opresión en el pecho, como si me hubieran sacado todo el aire de la habitación. Y Raldi salió libre. Tenía contactos en todas partes», dijo ella. «El testimonio de mi madre le valió 5 años de cárcel, pero ese no fue el final. Su empresa, Raldi Freight, siguió operando con nuevos nombres fantasma. Harbor, mi bufete, se involucró años después sin saberlo. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde». «¿Cuán involucrado estaba?», pregunté. Ella dudó. Lo suficiente como para que, si alguien veía los registros, pensara que era cómplice. Caleb se inclinó hacia adelante. «Rinaldi usa empresas legítimas como fachada. El bufete de Vivian era una tapadera. Manejó dinero a través de contratos internacionales, rutas de carga falsas. Por eso quiere que se calle». Me volví hacia él. «Parece que has hecho tu tarea». Ni pestañeó. «Yo era chofer de uno de sus clientes antes del caso de tu madre». El silencio que siguió se sintió pesado, como algo espeso que no podías tragar. Vivian se removió incómodo. «Dijiste que le debías a mamá. ¿De qué te salvó exactamente?» Caleb apretó la mandíbula. «Encontró pruebas de que la tripulación de Raldi traficaba con más gente que carga. Yo fui quien se lo denuncié, pero él intentó incriminarme. Ella testificó por mí, dijo que yo era su fuente. Arruinó su carrera y casi la matan». Vivian abrió los ojos de par en par. «Nunca me dijiste eso. No quería que lo supieras», dijo. Me froté la frente y ahora él sale a por todos los que la relacionan. «Exactamente». Vivian se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, con manos temblorosas. «Necesitamos encontrar algo que lo vincule con las falsificaciones. Si puedo probar que los registros fueron plantados, puedo llevar esto a las autoridades». La miré. «Las autoridades no moverán ni una palabra. Necesitas pruebas irrefutables». «Tengo algo», dijo Caleb, «pero necesitaremos acceso a los servidores de Harborstone». Vivian dejó de pasearse. «Están bloqueados. Todos los sistemas están monitoreados». «Puedo evitarlo», dije. Ambos me miraron. «Trabajé en inteligencia cibernética durante 2 años», continué.
Si logramos entrar en la red, puedo obtener registros, marcas de tiempo y rastrear las firmas IP de quien quiera que haya subido los archivos falsificados. Eso es suficiente para iniciar una investigación federal. Vivian dudó. Eso significa colarse en mi propia oficina. Entonces, menos mal que mandas, dije. Caleb esbozó una leve sonrisa. Tiene razón. Vivian nos miró y suspiró. Bien, pero lo haremos esta noche. Si Raldi nos vigila, no tendremos una segunda oportunidad. Afuera arreció la lluvia, golpeando el toldo como una advertencia. Revisé mi teléfono de nuevo. Seguía sin señal. Caleb se dirigió al maletero y sacó una bolsa de lona negra. Dentro había algunas cosas esenciales: ropa extra, un pequeño kit de herramientas, un teléfono desechable y un botiquín de primeros auxilios. Lleva lo que necesites. Viajamos ligeros. Viven frunció el ceño. ¿Siempre llevas eso en el coche? Se encogió de hombros. Te sorprendería lo útil que es. Metí el quemador en el bolsillo. ¿Qué plan tenemos cuando entremos? Explicó Vivian rápidamente. Mi oficina tiene un ascensor lateral que da a la planta de finanzas. Las cámaras de seguridad se reinician cada 10 minutos. Si nos movemos entre turnos, seremos invisibles. Caleb asintió. Y si no, entonces estamos entrando sin permiso en una empresa de inversión de alta seguridad a las 2 de la mañana, dije secamente. Así que, optemos por la opción A. Vivian casi sonrió. Era pequeño, pero me recordó a ella antes de todo esto, antes de que el dinero y el miedo le quitaran la risa fácil. Cruzamos la ciudad con las luces bajas. La lluvia había limpiado la mayoría de las calles, dejando el mundo reflejado y vacío. Cuando la torre de piedra del puerto apareció a la vista, su fachada de cristal brilló como algo vivo. Viven usó su placa para abrir el garaje subterráneo. El escáner emitió una señal verde. Aparcamos cerca del montacargas. Caleb revisó las esquinas antes de salir. La seguí con paso ligero. Vivian nos hizo entrar de nuevo. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre que parecía demasiado fuerte. Al llegar al piso 12, el edificio estaba en un silencio sepulcral. El zumbido de las rejillas de ventilación y el tenue parpadeo de los monitores eran los únicos sonidos. Viven nos guió hacia su oficina. Una vez dentro, me instalé en su escritorio y encendí su ordenador en modo administrador. Tienes suerte de que tu departamento de informática nunca haya actualizado tu protocolo de acceso. Miró por encima de mi hombro. ¿De verdad puedes con esto? Puedo intentarlo, dije, escribiendo rápido. El sistema protestó una vez y luego se bloqueó. Líneas de datos inundaron la pantalla. Listo. Caleb observaba la puerta mientras yo revisaba los registros del servidor. ¿Qué buscamos? Historial de creación de archivos, puntos de acceso, ID de usuario. Dije que si alguien de dentro los falsificó, dejó huellas dactilares. 10 minutos después, encontré uno. Un registro de acceso de un dispositivo externo con fecha de 3 días posterior a la supuesta fecha de firma de Vivian. Lo resalté y rastreé la dirección. El origen provino de una IP local registrada a nombre de Baltic Trade Consulting, la empresa fantasma de Raldi, dijo Caleb en voz baja. Vivian miró fijamente la pantalla. Está usando la red de mi empresa para transferir datos. Está dentro del sistema. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon de nuevo. Una vez, luego 2. Una oleada de alarma me recorrió la espalda. Caleb se giró hacia la puerta. No es un problema de electricidad. Me puse de pie, con la mano en la pistola. El ascensor sonó suavemente a lo lejos. La voz de Vivian se convirtió en un susurro. Hay alguien más aquí. Y 6. El sonido de pasos resonó débilmente por el pasillo, deliberados y lentos, de esos que no son de conserje. La mirada de Caleb se cruzó con la mía. Tenemos que irnos. Los pasos se hicieron más fuertes. El monitor de Vivian emitió el brillo justo para que pudiera ver su rostro demacrado, aterrado pero desafiante. Desconecté la memoria USB,
La metí en el bolsillo y alcancé la manija de la puerta. Caleb ya tenía la mano en su arma. El pasillo estaba vacío, pero las puertas del ascensor se estaban cerrando. Quienquiera que hubiera subido no se había quedado. Ya había hecho lo que vino a hacer. Vivian dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Borraron el sistema. Los monitores parpadearon una vez y luego se apagaron. Caleb exhaló bruscamente. Sabían que vendríamos. Y así, sin más, todo rastro de prueba que habíamos encontrado se desvaneció en la oscuridad. La oficina se llenó de un ligero olor a circuitos quemados, ese fuerte olor químico que sigue a un borrado completo del sistema. Las pantallas se fueron apagando una a una hasta que todo el suelo era un reflejo de la ciudad, cristales vacíos y luces de salida parpadeantes. Oía la respiración entrecortada de Vivian detrás de mí. «Lo borraron todo», susurró. «No todo», dije, sosteniendo la memoria USB que había arrancado segundos antes del apagón. «Aún lo tenemos». Caleb lo tomó con cuidado y lo guardó en su chaqueta. «Tenemos que irnos ya. Estarán revisando las señales de seguridad». Apagué la terminal aunque no quedaba mucho por cerrar. Vivian se quedó allí, mirando la pantalla vacía como si la hubiera traicionado. «Viv», dije bruscamente, «muévete». Parpadeó y nos siguió mientras corríamos por el pasillo. El zumbido de la ventilación del edificio parecía más fuerte de lo debido. Caleb nos condujo hacia el montacargas al final del pasillo, el mismo por el que habíamos subido. La puerta se abrió incluso antes de que pulsáramos el botón. Un hombre salió. Era alto, de aspecto impecable, vestía un mono de mantenimiento, pero su porte delataba lo contrario. Su mirada se clavó en nosotros, fría y fija. Caleb reaccionó primero, agarrando a Vivian del brazo y tirándola hacia atrás. Avancé con el arma en alto, las manos a la vista. El hombre sonrió con suficiencia. «No querrás hacer eso. Pruébame». Cambió de postura lo justo para que pudiera ver el destello del metal en su mano. Antes de que pudiera disparar, Caleb se abalanzó, estrellándolo contra la pared. El arma resonó en el suelo. Forcejearon, cada golpe resonando por el pasillo como disparos. Vivian gritó y me moví rápido, pateando el arma del hombre fuera de su alcance. Se giró, estrellando a Caleb contra la puerta metálica. Caleb gruñó, pero no lo soltó. Me acerqué y le di un culatazo en la sien. Cayó al suelo con fuerza, inmóvil. Caleb se limpió la boca con el dorso de la mano, respirando con dificultad. «Golpeas como si lo sintieras. Tuve buenos instructores». Quise decir que Vivian se quedó mirando al hombre inconsciente. «¿Es de Raldi?» Caleb asintió. Owen Pike solía encargarse de la seguridad de uno de los muelles de Raldi. Ahora es un matón independiente. Vivian retrocedió con la voz temblorosa. «¿Cómo nos encontró?» «No», dije. «Ya estaba aquí». Caleb revisó los bolsillos del hombre y sacó una placa sujeta a un cordón del puerto. «Credenciales del turno de noche. Lleva semanas en tu empresa». Vivian se tapó la boca. «¡Ay, Dios!». «No, no está muerto», dijo Caleb, tomándole el pulso. «Solo inconsciente. Pero no se quedará así mucho tiempo». Me agaché junto al arma caída y la recogí. Número de serie tachado. Profesional. Lo guardé en mi cinturón. «Nos vamos». Caleb señaló hacia la escalera. «Los ascensores son una trampa ahora». Escaleras al garaje. Avanzamos rápido pero en silencio. Nuestros pasos resonaban al ritmo. Conduje a Caleb por la parte trasera. Cada giro de la escalera estrechaba el espacio a nuestro alrededor. Al llegar abajo, abrí la puerta. El garaje estaba casi vacío, solo unos pocos coches nocturnos, un carrito de limpieza y el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Caleb señaló hacia su coche. Estábamos a 10 pasos cuando una voz gritó desde detrás de un pilar de hormigón. ¿Se iban tan pronto? El hombre que apareció vestía un traje gris. Llevaba la corbata suelta, pero su postura era perfecta. Su rostro me sonaba de viejos titulares. Marcus Raldi, mayor que en sus fotos policiales, pero aún con una mirada penetrante. Vivian se quedó paralizada. «Marcus»,
Sonrió levemente. Vivian Mercer. Me preguntaba cuándo dejarías de esconderte tras tus pequeños muros de dinero. Me interpuse ligeramente delante de ella. Si se trata de tu reputación, elegiste a la familia equivocada para amenazar. Se rió entre dientes. Oh, no estoy amenazando a nadie. Estoy corrigiendo un error que cometió tu madre hace años. Pensó que podía destruir mi negocio. Se equivocó. Y ahora estás a punto de aprender la misma lección. Caleb levantó su arma. No lo hagas. Raldi ni se inmutó. ¿Crees que dispararme cambia algo? Yo construí gente como tú. Entonces deberías haberlos construido mejor, dijo Caleb. Tiré de Vivian hacia el coche. Basta de hablar. La sonrisa de Raldi no se desvaneció. Puedes escapar esta noche, pero cada nombre, cada número relacionado con esa empresa, todo te lleva de vuelta. Ya has perdido. Y le abrí la puerta del coche a Vivian sin apartar la vista de él. Ya veremos. Caleb dio marcha atrás bruscamente, con los neumáticos chirriando contra el hormigón mojado. Raldi retrocedió, imperturbable. No lo persiguió. No le hacía falta. El mensaje era claro. Ya estábamos en su red. El camino estaba en silencio, salvo por los sollozos de Vivian. Su mano temblaba contra su regazo. Tenía razón, dijo. Lo tiene todo. Todos los documentos me señalan. Aunque sobrevivamos a esto, perderé todo lo que he construido. Ahora, perderás más que eso si nos detenemos ahora. Dije que encontráramos pruebas de que está detrás de esto. Lo derribaríamos. Se le quebró la voz. ¿Y si no podemos? No respondí. No había nada útil que decir. Caleb finalmente rompió el silencio. Hay un contacto. Podemos contactar con Seguridad Nacional. Piper Shaw. Ha estado rastreando las fachadas financieras de Raldi. Vivian asintió lentamente. Me llamó la semana pasada. Dijo que necesitaba pruebas físicas, no solo amenazas. Entonces las conseguimos, dije. Nos queda una pista. La memoria USB. Caleb se dio una palmadita en la chaqueta. Sigue aquí. Bien, dije. Entonces nos movemos antes de que decida venir a por nosotros él mismo. Llegamos a las afueras de la ciudad, donde las farolas se diluían en manchas de niebla y sombras. Caleb aparcó en un almacén que parecía desierto, de esos que nadie ve hasta que se incendia. Dentro de una de las unidades había una pequeña mesa plegable, 2 sillas y una vieja computadora portátil. Vivian parpadeó. ¿Ya has hecho esto antes? Caleb esbozó una media sonrisa. Digamos que aprendí a desconfiar de las casas de seguridad ajenas. Encendí la laptop y conecté la memoria USB. La pantalla se encendió y se llenó de líneas de datos cifrados. Vivian se inclinó sobre mi hombro. ¿Qué son todos esos registros de transacciones? Dije que docenas de cuentas, algunas reales, otras falsas. Ha estado transfiriendo dinero a través de NOS, empresas fantasma extranjeras e incluso hospitales privados. Y hay uno que usa rutas de transporte médico, añadió Caleb, un gesto típico de Raldi. Descifré una carpeta y me quedé congelado. Viv, tu nombre está en 3 de estas transferencias. Palideció. No son mías. Lo sé, dije en voz baja. Te está tendiendo una trampa para lavado de dinero. Estos archivos son la prueba plantada. Caleb se acercó más. ¿Podemos probarlo? Quizás. Si cotejamos las horas de creación de los archivos con las cuentas en el extranjero de Raldi. Vivian retrocedió, con la voz apenas firme. No puedo creerlo. Pensé que podría arreglarlo discretamente. Pensé que podría ser más astuta que él. Bienvenido a la parte donde eso deja de funcionar, dije. No respondió. Simplemente se sentó, con la cabeza entre las manos. Caleb revisó la puerta. Tendremos que mudarnos pronto. Una vez que se den cuenta de que el borrado no lo destruyó todo, rastrearán la copia de seguridad. Levanté la vista del portátil. Hay una manera de contraatacarlo más rápido. ¿Cómo? Preguntó Caleb. Se lo filtramos a Piper, dije. Ella sabrá qué hacer con él.
Entonces Vivian levantó la cabeza. ¿Confías en un agente federal para esto? Confío en la gente que quiere a Raldi en prisión, dije. Eso es lo más cercano a la lealtad que vamos a conseguir. Caleb asintió. Entonces, vamos a conseguirle los datos. Le di a enviar. La barra de progreso avanzaba lentísimamente. Cada segundo se alargaba más de lo debido. Afuera, la lluvia arreciaba, tamborileando contra el techo metálico. Finalmente, la pantalla parpadeó. Subida completa. Me exilié. Listo. Caleb se apartó de la ventana. Luego tenemos que desaparecer un rato. Vivian se puso de pie, con la voz temblorosa. ¿Desaparecer dónde? Me miró y luego a ella. En algún lugar donde a Raldi no se le ocurra buscar. La antigua propiedad de tu madre en las afueras de Annapolis está aislada. Vivian frunció el ceño. Ese lugar no ha sido tocado en años. Agarré el disco, lo guardé en el bolsillo y miré hacia el camino oscuro por la lluvia que se extendía más allá de la ventana. Entonces es el lugar perfecto. Caleb asintió una vez. Entremos. Abrió la puerta y una ráfaga de viento húmedo golpeó la habitación con olor a diésel y barro. Vi el tenue reflejo de los faros que barrían el fondo del aparcamiento. Vivian se quedó paralizado. Dime que no es Caleb. Levantó la mano. Silencio. El sonido de los neumáticos se hizo más lento afuera. Grava crujiendo bajo peso. Me acerqué a la ventana lo justo para ver dos camionetas oscuras, con los motores al ralentí y las luces apagadas. Supongo que no esperó a que amaneciera, dije en voz baja. La voz de Caleb era tranquila pero cortante. Ahora, por la puerta trasera. Vivian cogió su abrigo y nos escabullimos entre las sombras de las filas de trasteros. La lluvia nos tapaba los pasos mientras los motores se acercaban con el rugido. La lluvia caía a cántaros, tamborileando contra las puertas metálicas mientras nos deslizábamos entre las estrechas filas de almacenes. El sonido ahogaba nuestros pasos, pero los faros que iluminaban el aparcamiento me indicaron que los hombres de afuera no estaban adivinando. Sabían exactamente dónde mirar. Caleb nos condujo hacia la valla del otro lado. Podía oír los motores al ralentí cerca tras el crujido de las botas sobre la grava. Vivian respiraba con dificultad. ¿Cuántos? Demasiados, dijo Caleb. Agáchate. Llegamos a la cerca trasera, una cadena de 1.8 metros rematada con alambre de púas. Caleb se agachó y sacó un cortapernos del bolsillo de su chaqueta como si fuera una herramienta más de su rutina diaria. El metal se quebró bajo la presión. Vamos, dijo. Vivian trepó primero. Su zapato resbaló en el metal mojado y la sujeté del brazo antes de que cayera. Logramos cruzar, aterrizando en el barro al otro lado. Caleb fue el último, se agachó junto a nosotros justo cuando las linternas atravesaban la oscuridad tras la valla. Se oían gritos, un arma amartillada. ¡Corran!, dijo, ya en movimiento. Corrimos entre la maleza, con las ramas arañando nuestra ropa. Mis botas se hundían en la tierra mojada a cada paso, pero no me detuve. La lluvia era tan fuerte que ahogaba los gritos detrás de nosotros. Llegamos al borde de un camino de servicio donde nos esperaba el plan B de Caleb, una camioneta gris destartalada que parecía de alguien que se ganaba la vida arreglando cercas. Tu repuesto, dije, deslizándome en el asiento del copiloto. Siempre lleva uno, dijo él, arrancando el motor. La camioneta tosió 2 veces antes de rugir. Nos incorporamos a la carretera, con las luces apagadas, rumbo al norte, hacia la vieja autopista. Vivian guardaba silencio en el asiento trasero, abrazándose. La lluvia caía por las ventanas, difuminando el mundo en rayas grises y rojas. Tras 10 minutos de silencio, Caleb por fin habló. No van a detenerse ahora. Raldi sabe que tenemos algo. Eso significa que lo atacaremos antes de que él nos ataque. Me giré hacia él. Dijiste que Piper puede usar los datos. Puede, dijo, pero necesitará más que números.
Necesitará un nombre, una ubicación, una declaración que lo vincule directamente con las cuentas. Viven se inclinó hacia adelante. Tengo a ese Owen Pike. Era el intermediario de Raldi. Todas las transferencias pasaban por él. Caleb asintió. Entonces lo hacemos hablar. Ella dudó. Intentó matarnos. Eso hace que sea más probable que sepa que sigue, dije. Si lo encontramos primero, controlamos la conversación. Caleb me miró de reojo. Pareces alguien que ya ha hecho esto antes. Yo sí, dije. Paramos en una gasolinera a las afueras de la ciudad. El lugar parecía medio abandonado, una luz parpadeante sobre los surtidores y una máquina expendedora zumbando como una avispa moribunda. Caleb llenó el tanque mientras yo entraba a tomar un café y comprobar la señal de mi teléfono. Seguía sin señal. Probé el teléfono prepago y al instante apareció un mensaje. Un número desconocido con una sola línea de texto. Piper Shaw, usa este canal. Respondí rápidamente. Datos enviados. Estamos comprometidos. Necesitamos contactar. La respuesta llegó en segundos. Nos vemos en la Cuarta y Calvert. 5 a.m. sin policía. No confíes en nadie. Me guardé el teléfono en el bolsillo y volví a la camioneta. ¿Quién era?, preguntó Caleb. Piper, dije. Quiere vernos antes del amanecer. La voz de Vivian era baja. ¿Es seguro? Ya nada es seguro, dije. Pero es mejor que esperar a que te encuentren. Caleb asintió, volviendo a la carretera. Entonces aprovecharemos el tiempo que tenemos. Me entregó la memoria USB. Si nos atrapan, eso es lo único que importa. Cuídala como si te fuera la vida en ello. Fin de la cita. Ya depende de eso, dije. Condujimos en silencio hasta que las luces de Washington, D.C. reaparecieron en el horizonte. Débiles bajo la lluvia. Miré la carretera mojada, intentando no pensar en las cosas que mi madre nunca nos contaba. Viven siempre había sido la fuerte, segura de sí misma, organizada, inquebrantable, pero ahora parecía vacía, como si todo lo que había construido se hubiera agrietado de la noche a la mañana. Por fin rompió el silencio. Mamá testificó contra Raldi porque creía que la verdad importaba. Lo perdió todo por ello. No perdió, dije. Simplemente no pudo terminar el trabajo. Caleb apretó el volante con más fuerza. Entonces, quizás sea hora de que lo hagamos. Para cuando llegamos a la intersección que Piper había mencionado, la lluvia había disminuido a llovizna. Las calles estaban vacías, salvo por una solitaria farola que zumbaba débilmente sobre una hilera de coches aparcados. Caleb se detuvo en un callejón, apagó las luces y esperó. Exactamente a las 5, un sedán plateado se acercó a la acera. Una mujer bajó, alta, de rasgos afilados, con una cazadora que parecía más funcional que moderna. Piper Shaw. Miró a su alrededor una vez antes de acercarse a la camioneta. Caleb entreabrió la ventanilla. ¿Solo tú? No estaría aquí si no lo estuviera, dijo. Tienes los datos. Le di el disco. Lo metió en un escáner portátil que sacó del bolsillo de su chaqueta. El dispositivo emitió un pitido y luego otro. Esto es real, dijo. ¿De dónde lo sacaste? La voz de Viven tembló ligeramente. De mi empresa. Lo usaron para incriminarme. Piper la miró. Raldi ha estado moviendo fondos a través de al menos 3 frentes financieros vinculados a Harborstone. Esto lo prueba. Caleb se acercó. Luego lo silenció. No es tan sencillo, dijo. No puedo usar esto sin corroborar el testimonio. Necesito a alguien dispuesto a declarar. Viven bajó la mirada. ¿Te refieres a mí? Sí, dijo Piper. Si testificas, puedo conseguir una orden esta noche. Sin ella, esto queda enterrado. Vivian dudó. Pude ver el conflicto desarrollarse tras sus ojos, el riesgo, el miedo, el recuerdo del nombre de mamá en cada titular de periódico. Caleb dijo en voz baja. Ya no le debes el silencio a nadie. Viven exhaló temblorosamente.
Pues hazlo. Declararé. Piper asintió, guardando la memoria USB en su bolsillo. Yo haré la llamada. Mantente fuera de la red hasta que te contacte. Punto final. Cuando se dio la vuelta para irse, Caleb preguntó, ¿confías en tu gente? Sus ojos se posaron en él. No en todos. Luego se fue. Nos quedamos allí sentados un minuto, mientras el silencio volvía a imponerse. A Vivian le temblaban las manos en el regazo. Hiciste lo correcto, dije. Soltó una risa amarga. Parece que acabo de firmar mi sentencia de muerte. Antes de que pudiera contestar, vibró el teléfono de Caleb, frunció el ceño mirando la pantalla. Número desconocido, dijo, respondiendo con cautela. Sí, una voz masculina distorsionada se escuchó, mecánica, pero fría. No deberías haber enviado ese archivo. Has empeorado las cosas. Caleb se puso rígido. ¿Quién es? ¿Sabes quién soy yo?, dijo la voz. Y sabes que no hago amenazas vanas. El rostro de Vivian palideció. Rinaldi. La llamada se cortó. Caleb arrojó el teléfono sobre el tablero. Nos está rastreando. Miré por el retrovisor. Habían aparecido unos faros al final de la calle. Ni sirenas ni bocinazos, solo un coche que se acercaba en silencio y con paso firme. Conduce, dije. Caleb no lo dudó. Pisó a fondo, las ruedas derrapando sobre el asfalto mojado. El coche que nos perseguía también aceleró, con los faros rebotando en la calle resbaladiza y lluviosa. Vivian se sentó frente a ella. Ya nos había encontrado. La voz de Caleb era tensa. Nunca nos perdió. Atravesamos las estrechas calles del centro, con el sonido de los motores resonando entre los edificios. Yo vigilaba detrás de nosotros, mientras el resplandor de los faros se acercaba cada vez más. Caleb dio un giro brusco y aceleró hacia el río. El puente que teníamos enfrente brillaba con la lluvia y el resplandor de las farolas. «Nos acorralarán si cruzamos», dije. Asintió. «No vamos a cruzar». Frenó bruscamente y entró en un viejo patio industrial. Hileras de contenedores oxidados se extendían como un laberinto. Vivian miró por la ventana, aterrorizado. «¿Qué hacemos?» La mirada de Caleb estaba fija en el retrovisor, como si le estuviera tendiendo una trampa. «Lun». Se detuvo cerca del fondo del patio y apagó las luces. El coche que lo perseguía redujo la velocidad, con las luces iluminando la zona. Busqué mi arma. Caleb sacó una pistola de la guantera y se la entregó a Vivian. «Por si acaso», dijo. Ella lo miró como si fuera radiactivo. «No apunto y tiro», dijo. «Lo recordarás si importa». Afuera. Portazos. Dos hombres salieron a la lluvia, con linternas cortando la oscuridad. Caleb me miró. «Gira a la izquierda». Asentí. El aire olía a metal y aceite. Mi corazón latía al ritmo de la lluvia. Los hombres se desplegaron, avanzando hacia la camioneta. Uno de ellos gritó, «¡Solo queremos a la mujer!». Vivian se estremeció. Caleb articuló la palabra, «espera». Se acercaron unos 6 metros. La mano de Caleb apretó el gatillo. El primer hombre salió al descubierto, levantando su arma. El sonido de los disparos rasgó el aire con fuerza y rapidez, seguido del eco de botas chapoteando en los charcos. Me agaché detrás de una caja, apuntando al segundo hombre mientras me apuntaba con su linterna. Un disparo lo derribó. Caleb eliminó al primero. Los ecos se desvanecieron, reemplazados por la lluvia y la respiración agitada de Vivian. «¿Estás bien?», grité. «Sí», dijo Caleb. «No pedirán refuerzos». Vivian salió del camión, todavía con el arma en la mano y temblorosa. «¿Se acabó?». Miré los cuerpos refrescándose bajo la lluvia. Ni de cerca. Uno. Caleb caminó hacia la puerta del patio de contenedores, comprobando si había movimiento. El viento del río traía el tenue sonido del tráfico a algún lugar lejano. Un recordatorio de que el resto de la ciudad no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Se volvió hacia nosotros en voz baja.
Solo habíamos ganado tiempo. Nada más. La lluvia amainó, pero el aire se sentía más pesado, denso con ese tipo de silencio que significaba que el siguiente paso tenía que contar. Las botas de Caleb hacían un ruido sordo y húmedo al cruzar el patio, buscando movimiento. Las luces del otro coche se habían apagado y solo se oía el viento y el leve silbido de la lluvia que goteaba de los contenedores. Viven seguía de pie cerca del camión, calada hasta los huesos, con las manos temblorosas mientras apuntaba al suelo con la pistola. «Ya puedes bajar eso», le dije. Me miró como si no me hubiera oído. Luego, lentamente, la bajó, con los hombros hundidos, como si el peso del arma finalmente la hubiera alcanzado. Caleb se acercó a nosotros, revisando el perímetro una última vez antes de enfundar su arma. «Enviarán más», dijo. «No podemos quedarnos aquí». La voz de Viven se quebró. «¿A dónde vamos ahora? Cada vez que corremos nos encuentran». Me sequé la lluvia de la cara. «Vamos a donde no esperan que vayamos». Sus ojos se abrieron de par en par. «Estás loca». «Tal vez», dije. «Pero si Raldi cree que tenemos miedo, seguirá persiguiéndonos hasta que nos derrumbemos. Le damos la vuelta, le hacemos creer que ya ganó». Caleb me observó un momento y asintió lentamente. «Tiene razón. Si queremos acabar con esto, tenemos que provocarlo». Vivian negó con la cabeza. «Estás hablando de provocarlo. Yo estoy hablando de tomar el control», dije. «Espera que entre en pánico. Le daremos algo más». Caleb miró hacia la camioneta. «Necesitaremos un plan y rápido». La voz de Viven se suavizó, pero había algo afilado debajo. «¿Y si tu plan nos mata a todos?» La miré a los ojos. «Entonces al menos dejamos de correr». Yo no. El silencio que siguió fue más denso que la lluvia jamás había sido. Caleb lo rompió primero. «Necesitamos secarnos y reagruparnos. Conozco una casa segura en las afueras, un antiguo contacto militar mío. No hay rastro digital. Condujimos toda la noche». Las luces de la ciudad se desvanecieron tras nosotros, reemplazadas por una autopista abierta y largos tramos de bosque oscuro. La adrenalina se disipaba, dejando atrás el agotamiento y el silencio. Viven estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana. Cada pocos minutos la veía reflejada en el espejo, tranquila en apariencia, pero con la mandíbula apretada. Para cuando llegamos a la casa de seguridad, el amanecer comenzaba a caer. El edificio parecía inamovible en años, una cabaña escondida tras hileras de pinos. El techo, combado pero sólido, Caleb aparcó en la parte trasera y revisó las cerraduras. Dentro, el aire estaba viciado, pero cálido una vez que encendimos la vieja caldera. Viven se envolvió en una manta y se sentó cerca de la ventana, contemplando el bosque. Me apoyé en la mesa. «Tenemos que hablar». No se giró. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que no estás diciendo». Viven finalmente me enfrentó. «¿Crees que he estado ocultando algo? Creo que has estado intentando proteger algo. Hay una diferencia». Entrecerró los ojos, cansados, pero alerta. «¿Quieres la verdad?» «Bien. No trabajé con las empresas de Raldi por casualidad. Sabía quiénes eran cuando firmé los contratos». Caleb dejó de desempacar y se giró hacia ella. «¿Qué?» La voz de Viven se convirtió en un susurro. Creí que podía controlarlo. Creí que si me mantenía cerca, podría alejarlo de cualquier actividad ilegal. Necesitaba el dinero, las facturas del hospital de mamá, la hipoteca, las demandas. Después de su testimonio, creí que podía con todo. La miré fijamente, incrédula, con un nudo en el pecho. «Me lo guardaste», replicó ella. «Estabas en el extranjero. Tenías tu propia vida. Yo fui quien recogió lo que ella dejó atrás. Eso no lo justifica, Nalpul». «No», dijo con voz temblorosa, «pero lo hizo posible». Caleb exhaló lentamente. Así que cuando Raldi regresó, no solo quería venganza. Quería controlar lo que ya habías construido. Viven asintió. «Es dueño de la mitad de Harborstone a través de empresas fantasma.
Si él se hunde, yo también. Me acerqué. Por eso no me lo dijiste antes. Ella apartó la mirada. No quería que me vieras así. Quería seguir enojado, pero no podía. No cuando se veía tan insignificante, tan vacía por la culpa. ¿Crees que mamá hubiera querido esto? ¿Que te escondas, disculpándote por sobrevivir? A Vivian se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Mamá nos habría querido vivos. Es todo lo que intento hacer. Caleb se apoyó en el marco de la puerta. Entonces tendrás que confiar en nosotros si quieres seguir así. Ella asintió lentamente. El horno crepitó, llenando el silencio. El olor a madera húmeda y humo flotaba en el aire. Caleb extendió un mapa sobre la mesa, trazando rutas con el dedo. La base de operaciones de Raldi sigue siendo la misma, dijo. Almacenes Doside cerca de la bahía, pero ha trasladado sus reuniones a propiedades privadas, seguras y difíciles de infiltrar. Si lo queremos, necesitamos que esté expuesto. Vivian se acercó, estudiando el mapa. ¿Y qué hay de Pike? Es el nexo entre nosotros. Miré a Caleb. Dijiste que manejaba la carga de Raldi. Tendrá registros, libros de contabilidad, registros de GPS, horarios. ¿Sí? Dijo Caleb. Y sé dónde los guarda. ¿Dónde? Dudó. Una antigua armería reconvertida en oficina principal de logística. Antes la llamaba su sala de guerra. Vivian frunció el ceño. Y lo sabes porque yo construí parte del sistema de seguridad, dijo secamente. Antes de saber para qué servía, lo miré. Estás lleno de sorpresas. No de las divertidas, murmuró. Planeamos rápido. Caleb nos haría entrar por un túnel de mantenimiento. Yo sacaría los archivos digitales mientras Vivian buscaba cualquier cosa. Contratos físicos, rastros en papel, fotos. El plan era imprudente, pero limpio. Al anochecer condujimos hacia la ciudad. Cuanto más nos acercábamos a los muelles, más denso se sentía el aire, cargado de diésel, sal y tensión. La armería estaba al borde de un polígono industrial, rodeada de vallas altas y focos. Aparcamos a 2 manzanas de distancia. Caleb nos guió por un estrecho túnel de drenaje. El agua nos llegaba hasta los tobillos. El olor a óxido y moho se sentía denso en el aire. «Recuérdame otra vez por qué te dejé convencerme», susurró Vivian. «Porque esconderme no funcionó», dije. Llegamos a una salida nivelada cerca de la parte trasera de la armería. Caleb usó un pequeño soplete para cortar los pernos. El metal crujió al soltarse. Dentro, el espacio era mitad oficina, mitad almacén, filas de escritorios metálicos, cajas dispersas y un leve zumbido de computadoras que aún funcionaban con energía de emergencia. Caleb miró su reloj. Tenemos unos 20 minutos antes de la patrulla. Me dirigí a los servidores y conecté mi memoria USB. Unas líneas de código parpadearon en la pantalla. Hay una copia de seguridad secundaria aquí, dije. Cifrada, pero accesible. Vivian rebuscó en un armario y sacó carpetas. Algunas son nombres falsos, otras no. Mira, esta está firmada por una de las firmas offshore de Raldi. Caleb levantó la vista. Haz copias de todo. Trabajamos rápido. El silencio solo se rompía con el clic de las teclas y el ocasional movimiento de papeles. Sentía un nudo en el estómago, pero mi atención seguía fija en la pantalla. Entonces, un suave pitido resonó cerca de la entrada. Caleb se quedó paralizado. Sensor de movimiento. Vivian abrió mucho los ojos. Saben que estamos aquí. Cojan lo que puedan, dije, sacando el disco duro del ordenador. Corrimos hacia la salida, pero se oyó una voz por el altavoz. Bajo, mesurado e inconfundible. Seguía persiguiendo fantasmas. Mercer Reinaldi. Vivian se detuvo en seco. Está aquí. Sigue adelante. Ladró Caleb. Corrimos a través del laberinto de cajas. Un disparo resonó detrás de nosotros. El sonido rebotó en el hormigón. Una bala impactó en una viga metálica a centímetros de mi hombro. Caleb respondió al fuego, cubriendo nuestra retirada.
Agarré a Viven del brazo y la jalé hacia la puerta de salida. Se tambaleó una vez, pero no se detuvo. Entramos en el patio empapado por la lluvia, con los faros atravesando la oscuridad mientras las camionetas negras chirriaban al doblar la esquina. Caleb gritó, «¡A la izquierda! ¡Hacia la valla!». Corrimos. Chirriaron las llantas. Alguien gritó detrás de nosotros. El siguiente disparo se acercó, cortando el aire junto a mi oreja. Viven tropezó y cayó de rodillas. Me giré, la agarré por debajo del brazo y la levanté. Caleb ya estaba en la valla, cortando con la cizalla. ¡Vamos!, gritó. Vivian trepó primero, con las manos resbalando en el alambre mojado. La seguí de cerca, con el corazón latiéndome con fuerza. Al llegar a la cima miré hacia atrás y vi a Rinaldi de pie bajo los focos, tranquilo y completamente seco, con un teléfono en la mano. Su voz se oía a través de la lluvia. «Puedes correr, soldado, pero la familia no desaparece». Caleb me jaló hacia el otro lado antes de que pudiera responder. Arrancamos a toda velocidad. La noche se tragó su voz, pero las palabras se aferraban como una amenaza insalvable, algo destinado a seguirnos sin importar lo lejos que fuéramos. La lluvia me azotaba la cara mientras corríamos por los terrenos baldíos detrás de la armería. El chirrido de neumáticos y los gritos lejanos se desvanecieron, pero no me detuve a mirar atrás. Las luces de la ciudad eran una mancha blanca tras la tormenta, y cada respiración me salía áspera en la garganta. Caleb me guió a través de un estrecho hueco en la cerca, con la chaqueta rota y la respiración regular como si hubiera pasado por esto demasiadas veces. Vivian tropezó una vez, maldiciendo en voz baja, apretando las carpetas contra el pecho. Tenía el pelo pegado a la cara, empapado y alborotado. «No podemos seguir corriendo así», jadeó. «Sigan adelante», dije. «Pararemos cuando no seamos objetivos». «Oh». Caleb redujo la velocidad lo suficiente para mirar por encima del hombro. «Hay una zanja de drenaje más adelante, atajos hacia los muelles. Podemos perderlos por ahí». Nos deslizamos por la pendiente fangosa hacia agua que nos llegaba a las rodillas y olía a aceite y óxido. El mundo se redujo a un túnel de oscuridad y ecos metálicos. Mis botas chapoteaban con cada paso, y cada sonido se sentía demasiado fuerte. Viven susurró. «¿Crees que nos vio? No necesita vernos», dijo Caleb. «Ya sabe a dónde iremos». «Oye». Seguimos la zanja hasta que se abrió bajo un puente. La lluvia caía a raudales por las grietas de arriba, golpeando el agua de abajo como un tambor. Caleb se agachó, observando en ambas direcciones. «Nos quedamos aquí por ahora. Primero barrerán las carreteras principales». Vivian se apoyó en la pared, temblando, agarrándose las rodillas. Sabía que estaríamos allí, en la armería. Nos estaba esperando. «Sí», dije, lo que significa que alguien se lo dijo. Levantó la cabeza de golpe. «¿Crees que Piper?», la interrumpí. «Si nos quisiera muertos, no necesitaría a Raldi para hacerlo». La voz de Caleb era baja pero segura. «Tiene a alguien dentro. Siempre lo tiene». Saqué la memoria USB y limpié el agua con la manga. «Luego la llevaremos a un lugar seguro antes de perderla». Caleb asintió. «Sé cómo sacarla de la red, pero necesitaremos equipo y suerte». Vivian se inclinó hacia adelante, con los ojos oscuros y vidriosos. «¿Aún crees que la suerte está de nuestra parte?» «No, la suerte no», dije. «La terquedad, sí». La tormenta empezó a amainar al cabo de un rato, y la lluvia se convirtió en niebla. Cuando por fin salimos a rastras de debajo del puente, el amanecer extendía una luz pálida por el horizonte. El aire olía a hierro y gasolina. La ropa se me pegaba como una segunda piel. Caleb paró una camioneta que pasaba y le hizo señas al conductor con la seguridad de quien parecía estar en cualquier sitio. El hombre no hizo preguntas, solo vio el dinero y nos dejó ir atrás. No hablamos hasta que la camioneta nos dejó cerca de un restaurante cerrado a orillas del puerto. Dentro, las luces parpadeaban, el café olía a quemado y la camarera parecía haber tenido noches peores que la nuestra.
Caleb pagó 3 tazas y una cafetera, y nos sentamos en una mesa al fondo. Viven miraba fijamente la mesa, en silencio, tamborileando con los dedos sobre la carpeta que había cogido de la armería. Me di cuenta de que lo estaba repasando todo. Mamá, el juicio, el accidente, las mentiras. Caleb se inclinó hacia adelante. ¿Tienes algo ahí que valga la pena la sangre que acabamos de derramar? Ella deslizó la carpeta hacia él. Dímelo tú. La abrió con cuidado. Dentro había notas escritas a mano, códigos de cuenta y una sola fotografía. Mamá parada frente a un juzgado, con una Vivian más joven a su lado. Detrás de ellos, borroso entre la multitud, estaba Marcus Raldi. Caleb apretó la mandíbula. Esta foto fue tomada antes de su sentencia. Vivian asintió. Mamá dijo que vio a alguien de su equipo ese día, pero nunca dijo quién. Tomé la foto, estudiándola. Mira el fondo. Ese hombre detrás del traje de Raldi, con la placa en la solapa. Caleb se acercó. Agente federal. No está escoltando a Raldi. Le está hablando. La voz de Vivian era apenas un susurro. ¿Dices que ya entonces tenía a alguien de la policía protegiéndolo? Digo que esto no es nuevo, dije. Mamá no se inmoló porque testificó que murió por seguir cavando. El silencio que siguió fue de esos que te oprimen el pecho hasta que duele. Caleb levantó la vista. Si esto es real, entonces Raldi no es el final. Hay alguien más arriba. Viven se frotó las sienes. ¿Y cómo luchamos exactamente contra alguien dentro del sistema? Con pruebas, dije. Y gente que no se puede comprar. Caleb rió secamente. Esa es una lista corta. Y salimos del restaurante 1 hora después, con la carpeta bien envuelta en plástico y la memoria USB guardada en mi chaqueta. El aire de la mañana estaba denso por la niebla, de esas que amortiguan el sonido y difuminan las distancias. Caleb señaló hacia el puerto deportivo. Hay una caseta de mantenimiento cerca de la línea de flotación. Podemos redirigir los datos mediante un enlace satelital. No hay huella digital. Lo seguimos por el paseo marítimo. El olor a agua salada se mezclaba con el hedor a diésel de los barcos pesqueros. Las gaviotas volaban en círculo, chillando como si supieran que algo estaba a punto de romperse. El cobertizo era pequeño y estaba vacío, pero Caleb se movía por él como si ya lo hubiera usado antes. Encendió una vieja terminal y conectó la unidad. Líneas de código llenaron la pantalla de nuevo, transfiriendo la copia de seguridad cifrada. Dijo, una vez hecho esto, aunque Raldi nos encuentre, no podrá tocar la evidencia. Viven se apoyó en la pared, todavía pálido. ¿Y si encuentra a Piper antes? Entonces lo terminamos nosotros, dije. La carga llegó al 70% antes de que el sonido de pasos afuera nos paralizara. Caleb llevó la mano a su arma. ¿Esperabas a alguien? Negué con la cabeza. La puerta se abrió con un crujido. Un hombre alto entró. Abrigo mojado. Ojos serenos, sin armas. Al menos no visiblemente. Levantó una mano. Tranquilo. No estoy aquí para empezar nada. Caleb apuntó de todos modos. Entonces será mejor que empieces a hablar rápido. El hombre me miró. Eres la capitana Jade Mercer, ¿verdad? Se me encogió el estómago. ¿Quién quiere saberlo? Agente Ree, de Asuntos Internos. Estaba trabajando con tu madre. Vivian abrió mucho los ojos. Es imposible. Nunca te mencionó. No pudo, dijo. Si lo hubiera hecho, la habrían matado antes. Caleb no bajó el arma. Demuéstralo. Reese metió la mano en su abrigo lentamente y sacó una placa. Parecía auténtica, pero había visto suficientes falsificaciones como para saber que no significaba mucho. La dejó sobre la mesa y luego deslizó un sobre. Tu madre me dio esto antes de desaparecer. Dijo que sus hijas lo necesitarían algún día. Vivian dudó antes de tomarlo. Dentro había 2 cosas, una llave vieja y una nota doblada, escrita con la pulcra letra de mamá. Si esto te llega, es que no terminé lo que empecé.
La verdad no está en los archivos, es donde empezó. Viven levantó la vista. ¿Dónde? ¿Qué empezó? La voz de Reese era baja. El primer testimonio, el que el tribunal selló antes de que comenzara el juicio, el que nombraba a la gente que enterró el caso de Raldi. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Y quieres que creamos que no formas parte de eso? Me miró a los ojos. Si lo fuera, ya estarías muerto. Caleb finalmente bajó el arma, pero solo un poco. ¿Y dónde está el resto? Reese señaló la llave con la cabeza. Eso abre una caja fuerte en la Primera Nacional de Washington, D.C. Pero ten cuidado, está vigilada. Alguien ha estado revisando esa caja cada 6 meses desde la muerte de tu madre. Las manos de Vivian apretaron la llave. Entonces nos vamos esta noche. Caleb negó con la cabeza. Demasiado obvio. Lo esperarán. Ray se giró hacia la puerta. No tienes mucho tiempo. Rinaldi está haciendo limpieza. Está cortando lazos con todos sus contactos, incluyendo el de la agencia. Tienes una oportunidad de atraparlo antes de que se esconda la pista. Y una oportunidad. Se adentró en la niebla, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Viven sostenía la llave como si fuera de cristal. ¿Crees que dice la verdad? Caleb se encogió de hombros. Da igual. Si hay una mínima posibilidad, la aprovechamos. Miré hacia el horizonte gris. La tormenta había pasado, pero el cielo seguía pesado, denso, con algo a punto de estallar. Entonces terminaremos lo que mamá empezó, dije. Caleb apagó la terminal y se guardó la memoria. Necesitaremos un coche, disfraces y una forma de desaparecer en cuanto abramos esa caja. Viven asintió, con la voz firme por primera vez en toda la noche. Lo que sea que haya ahí dentro, acabará con él. Caleb soltó una risa seca. ¿O empieza algo peor?